Ina. 7:11 de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Luego de esta cadena nacional de radio y televisión, retomamos conversación con José Guerra, presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento Nacional, diputado por el partido Primero Justicia. Dejamos pendiente, diputado, sobre este acuerdo del Petro que ustedes aprobaron ayer por unanimidad en la Asamblea Nacional. Ya ha explicado lo que es una criptomoneda. Entonces, ¿usted considera o consideraron en el Parlamento que se está violando la Constitución y la Ley de Hidrocarburos? Recuérdenos, por favor, la explicación. Sí, porque la Constitución que está vigente en el artículo 12 establece que los yacimientos petrolíferos, los recursos minerales, artículo 12, son inalienables, es decir, que no se pueden dar en garantía de ninguna operación financiera. Es más, cuando el gobierno emite una deuda, no pone el petróleo como garantía, pone la confianza del Estado para pagar ese bono y no usa el petróleo. Ahora, esto sería un caso único en el mundo de que un Estado tenga que colocar en garantías las reservas petroleras no explotadas para poder, digamos, colocar ese petro, ¿no? Ahora, hay quienes sugieren, diputado, que esta decisión en la que avanza el Ejecutivo Nacional sobre la criptomoneda Petro, o el criptoactivo Petro, como lo han denominado, también en parte tiene como estrategia, pues, salirse un poco, torear un poco estas sanciones económicas a algunos funcionarios, lo que tiene que ver con la situación de poco acceso a los créditos internacionales porque no están pasando por la Asamblea Nacional, entre otros puntos. Sí, hay algo de verdad en eso, en el sentido de que el gobierno, él mismo se cometió un gravísimo error al no aprobarse por parte de la Asamblea Nacional venezolana la ley de endeudamiento. Entonces eso le ha trancado el financiamiento externo. Pero yo creo que con este petro eso no va a ser posible, porque las necesidades financieras de Venezuela para este año 2018 son al menos 20.000 millones de dólares. Y eso no lo hace un petro, no lo hace una moneda, eso lo hace un programa económico distinto, ir a los mercados financieros que están dispuestos a prestarle a Venezuela para salir de la crisis, y eso no es con el petro. ¿Y ustedes estarían dispuestos en el Parlamento Nacional, diputado Guerra, a apoyar o a avalar cualquier tipo de refinanciamiento o nuevo endeudamiento de la República? Yo, José Guerra, está de acuerdo con el refinanciamiento de la deuda, pero para ello hay que presentar un programa económico creíble. El refinanciamiento de la deuda te puede resolver muchos problemas, es parte de la propuesta que hemos hecho nosotros, pero tiene que presentarse un programa económico sensato para bajar la inflación, la hiperinflación. Sin ese programa económico no hay refinanciamiento posible. De hecho, el gobierno llamó a unos inversionistas hace 2 meses, una reunión 3 meses, y no ha pasado nada y no va a pasar nada porque nadie va a aceptar refinanciar la deuda sin que haya un cambio en la política económica del gobierno. Ahora, en el caso, por ejemplo, de un posible nuevo refinanciamiento o adquisición de nueva deuda, ¿puede hacerse a través de la Asamblea Nacional Constituyente? No, tendrían que cambiar la Constitución. El artículo 312 de la Constitución es muy claro, dice, todo endeudamiento tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional, por el Parlamento venezolano que fue electo por el pueblo. Ahora, si ellos quieren ir a la Constituyente y que se lo apruebe la Constituyente, va a pasar lo mismo que lo que hicieron el año pasado con la ley de presupuesto que fue el TCJ. Lo aprobaron y no tuvo efectividad. ¿Por qué? Porque los mercados internacionales, que son los que les prestan a Venezuela, no van a reconocer ese endeudamiento. No porque Julio Borges diga o porque nosotros digamos, es porque los mercados internacionales saben que eso no es legal y no van a incurrir en un acto violatorio de la ley. Pero desde el Gobierno Nacional y el Gabinete Económico se les acusa a ustedes directamente, los diputados de la bancada de oposición, de pedir el bloqueo financiero contra Venezuela. Yo, José Guerra y los compañeros nuestros, jamás vamos a pedir el bloqueo financiero a Venezuela. Eso sería la catástrofe, sería contraproducente. Quien se ha bloqueado es el propio gobierno. Porque si tú no presentas la ley de endeudamiento, la ley de presupuesto, eso no son leyes, la constituyente no aprueba leyes, las leyes las aprueba el Parlamento, eso está demasiado claro y por eso es que hay que cumplir las leyes para que están, no es para cumplirlas, pero cumplamos las leyes, tenemos la mejor voluntad para solucionar la crisis del país. Ahora, diputado, ustedes recientemente en la Comisión de Finanzas, acompañado, por cierto, del diputado Rafael Guzmán, hablaron acerca de la inflación en Venezuela, hiperinflación, como le han dado a conocer algunos indicadores económicos, y dieron una cifra, una inflación anualizada de 2.616% en el último año. Sí, es importante clarificar que Venezuela no tiene una inflación,
tiene es hiperinflación. El prefijo hiper significa muy alta. Es inflación que los precios suben. Esto no es una inflación. Una inflación normal es la que tiene Colombia, que es una inflación de 3%, la que tiene México de 4%, la que tiene Perú de 2%, la que tiene Costa Rica de 2,5%. La inflación no es un problema en el mundo, es un problema en Venezuela. Pero es una hiperinflación. Entonces, en este gráfico que está acá, yo le pedí al señor camarógrafo, por favor, que me ilumine, por favor me identifique el gráfico. Vean ustedes la trayectoria que trae la inflación en Venezuela en el 2017. Comenzó con 18% en el mes, ¿verdad? Y terminó en 85%. Pero vean la trayectoria que trae. Esta es una curva exponencial, ¿verdad? Que va subiendo y se va consolidando un proceso hiperinflacionario. La hiperinflación comenzó formalmente en octubre del año pasado. Octubre. Ahora, ¿qué es una hiperinflación? Es la ruina de un país. Los salarios no alcanzan, el ahorro se destruye, la pensión se disuelve por el alza de los precios. Y la pregunta es, ¿y qué causa la hiperinflación? La hiperinflación no la causa el comercio, la hiperinflación la causa el Banco Central de los países que sufren la hiperinflación cuando emiten una moneda que nadie quiere y sale la gente rápidamente a cambiarla y esa moneda empieza a destruir el tipo de cambio, como ha pasado en Venezuela, que un dólar está en unos niveles inalcanzables, esos costos se trasladan a los precios y ahí viene el proceso hiperinflacionario. La hiperinflación es culpa, como se ha dicho desde el gobierno nacional, del portal web Dollar Today. Bueno, si hay un enemigo en Venezuela de Dollar Today soy yo, José Guerra, que he propuesto eliminar Dollar Today. El problema es cómo eliminamos Dollar Today. Tú lo puedes eliminar con un acto policial, tratar de ubicar la página donde esté, porque eso el servidor puede estar en cualquier parte del mundo y nunca la vas a poder eliminar por esa vía. ¿Cómo se elimina Dollar Today? Quitando el control de cambio, eliminando las 3 tasas de cambio. ¿Y es factible eliminar Por el control de cambio en este momento? Esa es una de las propuestas nuestras, eliminar, y vamos a hablar de eso ahorita. Entonces, fíjate, ¿cuál es la realidad ahorita? Hay un dólar de 10, que el gobierno dice que es el dólar que se utiliza para la importación de alimentos. Yo le pregunto a usted, Gabriel, ¿cuánto cuesta la caja de alimentos CLAP? Bueno, en algunos sitios la están vendiendo hasta en 98 mil bolívares. No, para que lo venden al ciudadano, el que le llega. 25.000 bolívares. 25.000 bolívares. Ok, vamos a dividir 25.000 bolívares entre 10, que es el tipo de cambio que dice el gobierno. Dividiendo 25.000 entre 10, ¿cuánto da? Sin ser Pitágoras 1 o Isaac Newton, eso da $2.500, ¿no? ¿Usted cree que una caja CLAP con un paquete de harina de maíz, un litro de leche, un kilo ¿cómo llaman?, de café, un kilo de arroz, un kilo de pasta, eso cuesta $2.500? Con $2.500 una familia come 6 meses. Una familia de 4 miembros come 6 meses. Yo viví en los Estados Unidos cuando estudiaba en los Estados Unidos y éramos 4. Y hacíamos mercado con $350 mensuales. Es decir, quiere decir que ese dólar no a 10 bolívares no se está calculando existe. Ni siquiera para alimentos ni medicina. Ni siquiera para alimentos y no se entrega. Segundo tipo de cambio, el DICOM. DICOM estaba en 3.000 la última subasta. Tiene 4 meses sin subasta. Entonces, no entregan dólares a 10, no hay DICOM. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, tiraron la economía para Dollar Today. Bueno, por cierto que están hablando de la reactivación del DICOM. ¿Usted qué piensa de...? No, yo no estoy de acuerdo que reactiven DICOM. Yo lo que quiero es que eliminen el control de cambio y pongan una sola tasa de cambio manejada por el Banco Central. Es la solución a este problema. Claro, pero eso introduce un nuevo elemento en la discusión, diputado, y es que ha sido ya público como voceros del alto gobierno. El más reciente fue Aristóbulo Istúriz, cuando ejercía el cargo de vicepresidente de la República, dijo claramente, por cierto, en este programa, que no iban a eliminar el control de cambios porque si eliminaban el control de cambios tumbaban la revolución bolivariana. No, yo creo que la frase completa es tumbar la revolución bolivariana, y tumbaban los negocios. Porque el control de cambios es el negocio. Es agarrar el dólar de 10 o agarrar el dólar DICOM, darle un paseíto por las distintas colocaciones bancarias y luego que ese dólar aparezca en el mercado paralelo vendiéndose a Dollar Today. Entonces, Dollar Today hay que exterminarlo, hay que acabarlo, pero para acabarlo tienes que simplificar el mercado. Tienes que tener una sola tasa de cambio flotante manejada por el Banco Central, que es la solución al problema. Porque si el comerciante, el productor, tiene hoy un dólar que cuesta 100 y mañana tiene un dólar que cuesta 140, él va a poner los precios en función del dólar de 140. Por la reposición. Claro, porque tiene que responder los inventarios porque si no se arruina. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pero es un mercado altamente especulativo el venezolano. No. Porque desde el gobierno se dice que el comercio en Venezuela es altamente especulativo. Bueno, pero fíjese, es que el problema de la especulación es un problema por la falta de producto.
Cuando hay productos abundantes no hay especulación, porque si aquí el producto A me cuesta 20 y aquí me cuesta 40 y es el mismo producto, lo compro donde cuesta 20. Entonces eso, mire, la economía es una ciencia que tiene 400 años al menos. Y esto está estudiado, aquí no hay nada nuevo, esto está estudiado, compañeros. Esto está en el prefacio, en la introducción de cualquier libro de macroeconomía y de microeconomía. Vamos a revisar, diputado, algunos de los comentarios. No, pero Gabo, por favor, yo quisiera, porque este es un tema importante. Por favor. Porque la inflación tiene que ver con tu salario, con el salario de él y con el salario del productor y del camarógrafo y del pueblo que nos está viendo. Fíjense ustedes. Y es importante esta laminita aquí, compañero. Fíjense. Vamos a prestar atención a esto, Gabo, porque esto es muy importante. Estas son proyecciones que yo hice de la tasa de inflación. Esto lo puede hacer un estudiante de economía que haya visto matemática financiera 1. O sea, esto es la fórmula de la composición, del interés compuesto, de la composición, de la geometría, ¿cómo se llama? La progresión geométrica del crecimiento. Si la inflación es de 30% mensual, en el 2018 la inflación terminaría en 2.300 en el año. Pero si la inflación es 40% mensual, terminaríamos en 5.669%. O sea, ve el peligro en que estamos si no paramos la inflación. Tenemos que parar la inflación, porque si no paramos la hiperinflación, el salario se va a destruir, la pensión no va a alcanzar nunca. Pero fíjese que sobre ese tema, la firma Torino Capital recientemente dio su pronóstico para el año 2018 y estiman un escenario hiperinflacionario en Venezuela de cerca o superior a 10.000% de inflación para este año 2018. Bueno, déjame entonces explicarlo. O sea, aquí estamos diciendo de nuevo, si es 40%, la inflación sería en el año 2018 de 5.000. Pero si la inflación es de 50%, esto salta a 13.000%, o sea que sería el escenario de Torino. Esto es posible. Ahora, ¿esto es deseable? Esto no es deseable, esto es la ruina. Esto es la ruina. Esto es la ruina de los venezolanos, tuya, mía, de la persona que estoy oyendo. Hay que parar la hiperinflación. Pero para parar la hiperinflación, esto no es un problema de mandar a la Guardia Nacional, a unos inspectores, a bajar los precios para que después no haya producto. Es aplicar políticas macroeconómicas. Y nosotros estamos preparando un plan. Uno, quitar el control de cambio y estabilizar la tasa de cambio a un nivel manejado por el Banco Central. Parar la emisión de dinero inorgánico del Banco Central, que es lo que está destruyendo el Bolívar. Buscar el refinanciamiento de la deuda para oxigenar la finanza pública, procurar nuevas importaciones. Y eso tiene que ser con un programa económico financiero de ayuda internacional, con organismos multilaterales, créditos puentes, para recomponer las importaciones. Y luego una política de promoción del empleo y de ayuda social a los venezolanos más humildes que hoy están arruinados por la hiperinflación. Hay algunas inquietudes de la audiencia, diputado, que me gustaría que usted por favor les dé rápida respuesta para poder presentar la mayoría de las inquietudes. @Bolívar Divisa le pregunta, diputado Guerra, actualmente existe mucha confusión con el petro, aún más en ese venezolano de a pie que vive pegado en una cola buscando alimentos y medicamentos. Le pregunta, ¿ayudaría ese petro a llenar los anaqueles de alimentos y medicinas? No, lo que ayuda a mejorar los anaqueles y el abastecimiento es la producción y bajar la inflación. @GA Mercedes le pregunta, ¿quién va a montar granjas de minas en Venezuela si ya pusieron presos a mineros y ahora van a regularlos? Eso ya el gobierno dijo que va a haber preminado, es decir, que el monopolio de la mina para producir el petróleo lo va a tener el gobierno. Aquí hay una inquietud que plantea @Alfe31 y le pregunta, diputado Guerra, desde una visión económica, ¿por qué el Bitcoin y otras a nivel mundial son buenas y el petro es malo? Bueno, el Bitcoin, yo tengo muchas observaciones. Hay un premio Nobel de Economía llamado Robert Shiller, de la Universidad de Yale, creo, que es el que ha criticado con mayor argumento el Bitcoin, y yo estoy de acuerdo con esos argumentos. Yo le tengo miedo a esas burbujas especulativas, que los precios suben y suben y suben, como pasó con las compañías .com en el año 2009 y después cayeron en una crisis. Yo le digo a la gente, tengan mucho cuidado con las criptomonedas para la inversión, porque eso en algún momento va a estallar, porque el cuello de los elefantes no puede llegar hasta el cielo. @Robin Tea le dice, saludos diputado Guerra, ¿podría explicar el contenido de la nueva ley de contrataciones públicas que aprobó la constituyente ayer? Las empresas que contraten con el Estado de aquí en adelante estarán incurriendo en delito. No conozco la ley,
Yo creo que eso no es una ley, eso es un acto de la constituyente, pero las leyes la aprueba el Parlamento venezolano, la Asamblea Nacional. José Ramírez le pregunta, diputado, ¿no hay manera de sancionar al Banco Central de Venezuela porque no publica las cifras de inflación? Ese es un buen punto. La sanción es moral, porque aquí no hay ley en este país. El Banco Central tiene 2 años que no publica ninguna cifra importante y eso obligó a la Asamblea Nacional a producir este año que acaba de culminar, 2017, 2 indicadores básicos de la economía, la actividad económica y la inflación. Y vamos a seguir produciendo indicadores hasta que el Banco Central se ponga a derecho y cumpla con la Constitución. Muchísimas gracias, diputado. Mira, y por cierto, Erika Faría, mira Erika, ¿y cuándo vas a recoger la basura en el valle y en coche? Que esa gente el valle está minado de basura, la gente está quemando la basura en el valle y en coche, porque usted no recoge la basura. Recoja la basura, Erika Faría, asuma su gobierno. Usted no ganó y no quería ser alcalde de Caracas, recoja la basura en Caracas y tape los huecos. Muchísimas gracias, diputado, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. José Guerra, diputado al Parlamento Nacional, presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento venezolano. 7:27 de la mañana, pausa comercial. Al regreso